Mi madre, tras casarse con un hombre cuyos hijos fueron favorecidos, empezó a ignorarme y manipularme emocional y económicamente. Ella me robó el dinero que ahorré para mi estudio. Quiero contarles mi historia desde el momento en que mi vida dio un giro que jamás imaginé. Todo comenzó una tarde en la que me encontraba en mi cama, concentrado en mis propios asuntos, cuando mi teléfono vibró repentinamente. No esperaba nada, pero al ver que era mi madre, mi corazón se aceleró. Llevaba meses sin saber de ella, y en lugar de preguntarme cómo estaba o preocuparse por mi bienestar, me soltó de inmediato la razón de su inesperada llamada. Necesitaba dinero para cubrir los gastos del dormitorio de mi hermanastra, Lily. Me quedé perplejo, sin comprender cómo alguien que hacía tanto tiempo no se comunicaba conmigo podía lanzarse a pedirme una suma de dinero sin ningún tipo de saludo o cariño que lo acompañara. Esta solicitud de mi madre no era un mero capricho ni una simple petición de ayuda puntual, era la culminación de años de negligencia, manipulación y resentimiento acumulado. Todo comenzó cuando ella se casó con Mark, mi padrastro, cuando yo tenía 16 años. Desde el inicio, me di cuenta de que Mark no tenía ningún interés en mí. Él tenía 2 hijos de relaciones anteriores, Noah de 14 años y Lily, de 17, a quienes mi madre consideró inmediatamente como oro puro. Apenas se unió a la familia, la atención de mi madre se desplazó de mí hacia la nueva pareja y sus hijos. De repente, mi existencia pareció volverse secundaria, como si hubiera dejado de importar tan pronto como entró en escena su nueva familia. A mis 18 años, cuando me gradué de la preparatoria, mis abuelos me regalaron $22,000, un gesto que en ese momento representó para mí la primera muestra real de independencia y libertad. Junto con otros $2,000 que había logrado ahorrar por mi trabajo a tiempo parcial, tenía un pequeño colchón económico de $4,000 que pensaba usar para mis estudios universitarios o para iniciar la siguiente etapa de mi vida. Sin embargo, esa ilusión de seguridad se desvaneció de forma abrupta. Un día, al revisar mi cuenta bancaria, descubrí con horror que todos mis ahorros habían desaparecido, cada centavo, cada dólar, se había evaporado. Creyendo que se trataría de un error, fui a hablar con mi madre, ya que en ese entonces ella seguía siendo copropietaria de mi cuenta, pues aún no había tomado la molestia de cambiar los datos. Frente a mi pregunta, me confesó, sin mostrar el más mínimo atisbo de culpa, que había retirado todo mi dinero. Según ella, era una especie de castigo por no haber aceptado a Mark y a sus hijos, o por alguna ofensa vaga y sin fundamento que me acusaba de falta de respeto hacia su nueva familia. Esa revelación me llenó de ira y decepción, pues todo aquel dinero era el fruto de mi esfuerzo, mi sueño de un futuro y mi respaldo para el inicio de una vida independiente. En respuesta a esa injusticia, decidí empacar mis cosas y mudarme con mis abuelos, quienes fueron las únicas personas que verdaderamente me brindaron apoyo y comprensión en esos momentos tan oscuros. Pasaron los años y, aunque físicamente ya no vivía con mi madre, ella seguía intentando insertarse en mi vida de maneras que me resultaban inaceptables. Aunque nuestra relación se había enfriado considerablemente, un día recibí una nueva llamada de ella. Ahora, no se trataba simplemente de pedir dinero, sino que había ajustado la solicitud. Esta vez, la petición se transformó en un requerimiento aún más absurdo y directo. Necesitaba $2,000 para que Lily pudiera mudarse a un dormitorio privado, dado que compartir habitación con otra persona le resultaba demasiado desafiante. ¿Acaso a los 17 años era legítimo exigir una habitación individual en un dormitorio universitario? La petición me pareció tan ridícula como insultante, sobre todo considerando todo lo que había sufrido a lo largo de los años. Mi respuesta fue tajante y sin rodeos: de ninguna manera voy a pagar esos $2,000. No podía aceptar, después de haber sido ignorado y abandonado, que mi madre me tratara como una máquina expendedora, esperando que yo financiara los lujos de alguien que apenas conocía y que, por cierto, ni siquiera se dignaba a preguntar por mi bienestar. Pero la situación no terminó ahí. Apenas colgué la llamada, mi madre, como era de esperarse, no se conformó con su insólita demanda y lanzó más tácticas de manipulación emocional. Empezó a insistir, recurriendo a argumentos de culpa y reproches, exigiéndome que corrigiera los errores del pasado y recordándome cada vez más cómo, a sus ojos, yo debía algo a esa familia que había formado tras su matrimonio. La manipulación alcanzó niveles insostenibles. Además de mi madre, incluso Mark se comunicó conmigo. Yo apenas lo recordaba desde hacía años, pero su voz, cargada de acusaciones, decía que yo había dejado de ser parte de la familia al no asumir mis responsabilidades en un ambiente que supuestamente me debía recompensar por mi éxito tras la universidad. Todo ello por una suma de dinero que, para mí, era impensable ya que jamás había sido parte de mi compromiso.
Recuerdo con especial intensidad el día en que me topé cara a cara con mi madre fuera de mi edificio. Yo regresaba a casa después del trabajo, y allí estaba ella, como una sombra que había resurgido para atormentarme. No esperaba ese encuentro. Ella se presentó con un aire de confrontación, diciendo de forma abrupta que necesitábamos hablar. No me dio tiempo a ordenar mis ideas. Con el cansancio y la indignación acumulada, le dije con voz firme, si esto es lo único de lo que quieres hablar, jamás vas a recibir de mí ni un centavo. La reacción de mi madre fue inmediata y visceral, su expresión se transformó en una mueca de furia y ofensa, y empezó a recriminarme, acusándome de ser desagradecido y egoísta, mientras recordaba con ironía los sacrificios que, según ella, había hecho por mí en el pasado. Mis palabras fueron certeras, expresando que jamás había hecho nada para ella, que siempre había estado relegado a un segundo plano tras la llegada de su nueva familia, y que ahora, después de todo el daño causado desde el robo de mis ahorros hasta la constante manipulación, no tendría ninguna obligación de reparar un daño que ella misma había provocado. El tono de la discusión se volvió cada vez más tenso, lleno de reproches, y en un momento de ira, rompí incluso el contacto físico que intentó establecer al agarrar mi brazo, liberándome con fuerza. Cuando le dije ya basta, sentí en mi interior que estaba cerrando definitivamente una puerta que hacía años se mantenía abierta para su toxicidad. No fue la última confrontación. Al poco tiempo, recibí un mensaje de mi tía Karen, la única de los familiares de mi madre que había intentado mediar en esos conflictos. Su mensaje decía que mi madre se había quejado constantemente por haberme bloqueado y que, en su afán por restaurar la armonía en la familia, me sugería que hablara con ella. Pese a que mi tía siempre había tratado de evitar los conflictos, sabía que su rol era intentar restablecer un orden en medio del caos familiar. Sin embargo, yo ya había tomado mi decisión, no pagaría ni cedería ante ninguna de las demandas de mi madre. Aun sabiendo que parte de mí anhelaba alguna reconciliación, mi interior entendía que permitirle nuevamente un acceso a mi dinero o a mi integridad emocional era un error del que no podía recuperarme. Mi tía me pidió que considerara la posibilidad de dialogar, pero en mi mente, la opción estaba descartada. Mi postura era inamovible y, aunque intenté explicarle que la línea estaba trazada y que no volvería a caer en sus juegos de culpa, mi tía parecía angustiada y deseaba alguna solución en la que la familia volverse a unir. Pero yo sabía muy bien que la unión familiar a la que anhelaban no podía construirse sobre las bases de la manipulación y el chantaje emocional. Poco después, pensaba que las cosas se habrían calmado, pero mi madre nunca dejó de perseguirme. Una tarde, regresando a casa tras una jornada laboral agotadora, vi que ella estaba nuevamente esperando frente a mi edificio, con un aire de conspiración y enojada. Esta vez, se apresuró a acercarse sin darme respiro para prepararme y comenzó a reñir conmigo en pleno pasillo, diciendo que, además de los $2,000 para el dormitorio privado de Lily, ahora exigía que colaborara con el costo total de $3,800 por el apartamento que ella había elegido para ella y otra compañera de cuarto. La propuesta era completamente descabellada, pagar $1,000 al mes, un monto que, además de ser totalmente inadecuado para mí, era completamente injusto considerando que yo apenas recibía algún beneficio emocional o económico del apoyo que me exigían. Le hice entender con palabras claras y sin titubear que nunca pensaría en ayudar económicamente a alguien a quien, en efecto, apenas conocía y a quien mi madre apenas reconocía como parte de la familia. Mi negativa generó una escalada de gritos y reproches en la que mi madre empezó a señalarme como el único responsable de los problemas que aquejaban a su familia, recordándome que, por haberme alejado de ellos, debía ahora corregir esos errores. Incluso llegó a mencionar que mi modo de vivir con mis abuelos era un insulto a todos sus sacrificios, señalando que yo era un aprovechado, un parásito. Esa retahíla de reproches me inundó de una mezcla de ira y tristeza, pues veía claramente que la culpa era de ella, de haber elegido constantemente a su nueva familia y de haberme relegado a un rol meramente utilitario. En el transcurso de estas confrontaciones, mi teléfono se transformó en el epicentro de una guerra de mensajes, llamadas y, en más de una ocasión, amenazas veladas. La culpa era su herramienta predilecta para intentar doblarme a su voluntad. Recuerdo que, en un momento, recibí un mensaje de texto en el que mi madre me regañaba de forma extensa, acusándome de ser la causa de todos sus problemas y de haber destruido la unidad familiar que tanto valoraba. En ese mensaje, me decía que yo era el responsable de todo, que debí compensarla por los sacrificios que, según ella, había hecho a mi favor en el pasado, aunque esos sacrificios habían sido, en realidad, frecuentes hurtos y actos de desconsideración que marcaron mi vida.
Entre líneas, se insinuaba que, por ser yo el hijo pródigo, debía regresar a la familia y asumir de inmediato todas las responsabilidades económicas que su familia requería. Pero yo ya no era el ingenuo niño que, desesperado por el amor y la aprobación, aceptaba todo. Con el tiempo, fui aprendiendo a poner límites y a reconocer que sus peticiones no tenían fundamento ni justificación. Una de las situaciones más absurdas y dolorosas se presentó cuando, de forma totalmente inesperada, recibí una carta en mi buzón. En ella, mi madre, habiendo consultado a un abogado, intentaba legalmente forzar mi compromiso de pagar por el dormitorio privado de Lily. La misiva estaba llena de jerga legal y argumentos que, en teoría, pretendían demostrar una obligación moral y, de manera muy forzada, legal, para que yo ayudara a costear la educación de su hija. Al leerla, no pude evitar reírme ante lo ridículo de la situación. La carta era la prueba última de que mi madre había dejado de ver en mí a su hijo, y me veía únicamente como una fuente de recursos para solventar sus propias ambiciones y la forma de vida de la familia que había construido junto a Mark. No hubo palabras legales que pudieran justificar semejante acto de apropiación y manipulación. Con cada nuevo episodio, mi dolor y mi rabia se mezclaban con un sentimiento de liberación. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, cortar de raíz toda comunicación con ellas. Llegué al punto en que bloqueé a mi madre en todos mis dispositivos: teléfono, redes sociales, correo electrónico, y me sentí increíblemente aliviado. Esa acción, aunque dolorosa, representó el fin de años de manipulación y control emocional. Durante un tiempo, logré recuperar mi paz interior, dedicándome a mi trabajo, a mis amigos y a reconstruir mi propio camino, lejos de las cadenas familiares que tanto me habían lastimado. Sin embargo, la paz duró poco, pues las llamadas y los mensajes continuaron llegando. Incluso Mark, quien solía haber permanecido en silencio, no tardó en comunicarse para recriminarme, acusándome de ser egoísta e ingrato por negarme a ayudar a mi familia. Su tono, cargado de desprecio y reproche, recordaba constantemente que, según ellos, yo había sido beneficiario de sus sacrificios. Me decían que, al graduarme de la universidad y comenzar a ganar dinero, debía pagar mi deuda con ellos, una deuda que jamás había solicitado y que se fundamentaba únicamente en su falsa noción de obligación familiar. Yo les respondía con la firme realidad: nunca fui parte de esa familia que me usó, ignoró mis necesidades y me dejó sin recursos cuando más los necesitaba. Les dejé claro que toda responsabilidad caía sobre ellos, que yo jamás había sido responsable del fracaso de su familia ni de sus decisiones egoístas. El clímax de todo este enfrentamiento llegó una noche en la que, tras una jornada agotadora, me encontré nuevamente con mi madre frente a mi edificio. Esta vez, la tensión era tan palpable que el ambiente se volvió casi insoportable. Ella, con la misma insistencia y arrogancia de siempre, exigía que me explicara por qué no había respondido a sus reiteradas llamadas y mensajes. Sus reproches se mezclaron con acusaciones de abandono, y en un arrebato emocional intentó, una vez más, hacerme responsable de la situación que ella misma había forjado. Yo, sintiendo que ya había llegado al límite de mi paciencia, le dije sin dudar: no te debo nada. Tú me quitaste mi dinero, mi paz y mi dignidad, y ahora no pienso ser tu salvavidas para pagar una deuda que ni siquiera existe. Sus palabras se volcaron en gritos, acusándome de ser ingrato y egoísta, mientras yo mantenía mi postura con firmeza. Aquella noche comprendí que la relación entre nosotros estaba, de forma irrevocable, rota, y que era hora de cerrar de una vez por todas ese capítulo doloroso de mi vida. A pesar de todo el rencor y la tristeza que me embargaban, en lo profundo de mi ser también había una sensación de liberación que crecía con cada confrontación. Durante años, había permitido que mi madre y su nueva familia me manipularan, haciéndome creer que debía perdonarlos y contribuir a sus vidas, incluso cuando todo indicaba que yo era el desvalido que había sido utilizado y abandonado. Esa revelación me impulsó a tomar una posición irrevocable: jamás cedería a sus demandas. No me sentiría responsable de las deudas emocionales o financieras que, en realidad, nunca me correspondieron, y me negaría a seguir viéndome como el hijo pródigo que ellos esperaban. Cada paso que doy en la actualidad es una reivindicación de mi derecho a vivir en paz y a decidir mi propio destino. La libertad que he ganado ha sido forjada con lágrimas, coraje y una determinación inquebrantable de no volver a ser la víctima de chantajes emocionales. Sé que la herida permanece, pero también sé que cada día me fortalece más y me impulsa a seguir adelante sin mirar atrás.